Hola a todos y bienvenidos un día más a NBA Diario. La semana pasada tuvisteis en el canal un vídeo en el que veíamos cuáles eran los 10 mejores bases de la NBA a día de hoy. Hoy continuamos haciendo estos rankings, pasamos a la siguiente posición y le toca el turno a los escoltas. Vamos a ello. Efectivamente, como os he dicho, la semana pasada ya tuvimos el primero de los 5 episodios de rankings por posición en la NBA. Tuvisteis mis 10 bases, mi top 10 de bases actuales en la NBA, que si no lo habéis visto, os diría de pausar este vídeo e ir primero a ver ese para entender más o menos el formato y luego venir a este y ver los escoltas. Y los escoltas, he de decir que es una posición bastante interesante cuando la ves, porque a- al contrario que los bases, ¿vale? Los bases es como que tienes 10 jugadores que los 10 son nivel talento all-star, jugadores estrellas en esta liga. En los escoltas es como que tienes tres nombres que son All NBA primer quinteto, ese nivel en su pick. Luego tienes como dos jugadores más que ya son nivel All-Star y luego ya pasas a jugadores que son como complementos buenos en sus equipos y luego podrías entrar a especialistas defensivos, especialistas de alguna cosa. Es una posición que no está tan cargada de talento superestrella como otras en la liga, pero aún así es un ranking de jugadores bastante interesantes. Recuerdo, antes de empezar, cuáles son los baremos que he puesto. El primero, como si os acordáis del anterior vídeo, tienen que haber jugado 41 partidos, al menos la mitad de esta temporada. Por lo tanto, quedan descalificados para este vídeo jugadores como Jalen Williams, Tyler Herro o Jalen Green, que probablemente en condiciones normales, si hubieran jugado toda la temporada o esos partidos al menos, habrían clasificado, pero como han jugado menos, no los estoy incluyendo. Y luego mayores, la posición es la que sale en su perfil en Basketball Reference, ¿vale? O sea, hay jugadores que no están en esta lista porque salen o como bases o como aleros, ¿vale? Entonces, si alguno de esos jugadores, por ejemplo, os llama la atención que no esté, es probablemente por esta razón. Y nada, con eso dicho, voy rápidamente a dar unas menciones de honor antes de entrar al vídeo de jugadores que no han entrado, pero consideré, sobre todo para el puesto número 10 y el 9, creo que estos jugadores habrían estado ahí. Cason Wallace y Alex Caruso de los Oklahoma City Thunder, al final son casos de jugadores que son más especialistas en, en el lado defensivo, tienen un gran impacto, pero individualmente no me salía a meterlos en el top 10. Mismo caso con Dyson Daniels de los Atlanta Hawks, me parece que es un jugador de enorme nivel defensivo, pero no me entraba. BJ Edgecombe, que ya en su primera temporada me parece que está en esta conversación del top 10 porque no es una posición hipercargada. Ya veréis que ahora en el 10 tengo un rookie. Y luego también otros jugadores como Ayo Sunmu o Kobe White, que como jugadores complementos son muy buenos, te dan anotación, te dan triple y me parecían buenos jugadores que quería mencionar antes de entrar con el ranking. Ahora con todo eso dicho, antes de empezar con el vídeo, dadle a like, suscribiros si no lo estáis, que apoyéis al canal y os lo agradezco de todo corazón. Vamos con mi top 10. Y en el número 10 tenemos al rookie de los San Antonio Spurs, a Dylan Harper. Harper solamente ha necesitado una temporada para demostrar que puede ser uno de los mejores guards jóvenes de la liga. Es un base barra escolta grande de 1,96 que destaca especialmente atacando el aro. Utiliza muy bien su cuerpo, juega con mucha calma para tener tan solo 19 años y puede actuar tanto como anotador como creador secundario. Como rookie promedió casi 12 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias en solamente 22 minutos por partido, tirando un excelente 50% en tiro de campo. Además, convirtió aproximadamente el 66% de sus intentos cerca del aro. Su triple, en un 34%, todavía tiene margen de mejora, pero terminó entrando en el primer quinteto All-Rookie y tuvo grandes momentos en los playoffs para los Spurs. Para mí, todavía está décimo por su muestra limitada, pero su techo es enorme. Por eso os decía anteriormente que hay jugadores como Cason Wallace o así que para mí podrían haber entrado en este puesto número 10, porque Dylan Harper yo no lo considero un escolta, pero es que cuando entré en Basketball Reference salía como posición principal escolta, entonces al final lo acabé incluyendo. Creo que es un jugador que sobre todo ha ganado peso sus playoffs, o sea, sus playoffs han sido brutales, que ha llegado, o sea, llegó al punto en el que estábamos hablando de que en las finales tenía que estar jugando más minutos Dylan Harper en vez de De'Aaron Fox, que estamos hablando de un jugador de De'Aaron Fox que ha sido All-Star, creo que ha sido el NBA, un tío que ha promediado en la NBA 26 puntos por partido y cosas así en una temporada. Y es que Dylan Harper ya en su primer año a mí al menos me ha dejado completamente enamorado. Me parece que es un jugador que juega con una calma y un tempo tan tranquilo que no es normal en un rookie. La eficiencia con la que finaliza al lado del aro es increíble, ataca sin miedo y tiene una cantidad de recursos para finalizar en esas posiciones brutal.
Es un buen manejador de balón, es un buen creador para compañeros y esto es tan solo su primer año en la NBA. Creo que dentro de 2, 3 años va a ser un jugador que estamos hablando en este ranking fácilmente, yo creo, en el top 5 e incluso llegando al top 3. Pero bueno, por ahora se tiene que conformar con el puesto número 10 en el ranking. Pasamos al puesto número 9 en el que tenemos a Shadon Sharp de los Portland Trail Blazers. Shadon Sharp es probablemente uno de los jugadores más espectaculares físicamente de toda esta lista. Tiene un atletismo extraordinario, puede finalizar por encima del aro, correr en transición y cada vez se encuentra más cómodo generándose sus propios tiros desde la media distancia o el triple. Esta temporada dio otro paso adelante como anotador, promediando casi 21 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 50 partidos. Tiró un 45% en tiro de campo, aunque solamente un 33% en el triple, y ahí está precisamente la principal diferencia entre Sharp y otros jugadores que tengo por encima. Todavía tiene que mejorar como tirador, crear para otros y defensor consistente, pero como anotador puro y jugador capaz de conseguir una canasta difícil ya está claramente a un nivel muy alto. Shadon Sharp para mí es otro jugador que podía estar dentro o fuera de la lista. Me parece que es un jugador joven que ha estado evolucionando muy bien durante estos últimos años. La temporada regular de Shadon Sharp fue bastante sólida, números de 21 puntos por partido casi. Ya estamos hablando de un buen anotador a nivel NBA. Mi mayor problema con Shadon Sharp fue sobre todo los playoffs y la mala sensación que dejó en los playoffs este año en un equipo de Portland que necesitaba perfiles anotadores. Tuvo muy pocas oportunidades, acabó casi ni jugando en la rotación, teniendo ya luego más minutos Scoot Henderson o incluso probando otro tipo de jugadores, Thiago Splitter en su momento en estos playoffs, así que se me cayó un poco por eso, pero sigo pensando que es un jugador que te aporta muchísimo en esta posición de dos. Al final, esa capacidad anotadora, es un tío que ejerce muchísima presión sobre el aro, que a la vez en un equipo como Portland, que tantos jugadores son de ese estilo, pues no encaja tanto. Creo que es un candidato muy importante a buscar un nuevo equipo en traspasos. O sea, creo que es un jugador que me gustaría haberle traspasado a un equipo en el que encaje algo mejor, que necesiten un perfil como este y que pueda fluir un poco más como anotador, sobre todo este año que llega ya Morant, va a volver Damian Lillard, Deni Avdija, al final hay tantos jugadores, va a tener menos la bola y no me parece un jugador de perfil que se haga especialista defensivo o algo así, tiene aún que mejorar también su eficiencia en el triple, pero con los pasos que ha estado dando esta temporada, yo quería incluirle en el puesto número 9. En el 8 tengo a Norman Powell, el nuevo fichaje de los Chicago Bulls. Norman Powell continúa demostrando que es uno de los anotadores más infravalorados de toda la liga. No necesita monopolizar el balón para producir, puede tirar tras recepción, atacar closeouts, correr en transición y generar puntos atacando desde el bote cuando el equipo lo necesita. Durante esta última temporada con Miami promedió casi 22 puntos, 3 rebotes y 2,5 asistencias, en un 47% en tiros de campo y manteniendo una eficiencia muy buena pese a tener responsabilidad ofensiva. Y esta temporada recibió finalmente el reconocimiento que llevaba años buscando, siendo elegido All-Star por primera vez en su carrera a sus 32 años. Powell quizás no tenga la creación o el impacto defensivo de otros jugadores de este ranking, pero si simplemente necesitas a alguien capaz de conseguir 20 puntos de manera eficiente, sigue siendo uno de los mejores escoltas de la NBA. El salto que ha dado Norman Powell en estas últimas 2 temporadas en la NBA ha sido brutal, o sea, ya se ha consagrado como... Yo creo que sigue siendo un escolta anotador muy infravalorado en la NBA. Al final, un tío que te ha dado 20 puntos por partido estos 2 últimos años en una eficiencia bastante decente, creo que tiene mucho valor. Sí, es un jugador que tiene sus problemas defensivos sobre todo, pero valoro mucho lo que acabo de mencionar, o sea, que es un jugador que tampoco es de estos anotadores que es como un vacío cuando entra en cancha, porque tiene que tener él todo el rato la bola para generarse sus tiros, no, sino que es bastante bueno en el catch and shoot, no necesita tanto bote como otros jugadores de este estilo microondas, ¿no? Por así decirlo. Ha tenido una gran temporada con los Miami Heat, sobre todo el inicio que le llevó a ser All-Star. Luego fue perdiendo protagonismo, incluso saliendo desde el banquillo, pero para mí no culpa suya, sino porque volvió Tyler Herro de su lesión y realmente Miami no podía incluir a esos 2 jugadores en el quinteto titular, ya por problemas defensivos y también por un tema de creación con el tipo de juego rápido al que jugaba Miami, pero creo que es un jugador que además este año confío mucho en que va a volver a replicar unos números similares en Chicago. Llega a un equipo en el que no va a tener la presión de ganar todas las noches, va a ser un equipo en el que se van a cometer muchos errores, sobre todo de jugadores a su lado tan jóvenes como Caleb Wilson o Matas Buzelis,
Va a ser la principal referencia ofensiva en el tiro exterior, porque el resto de los jugadores de los Bulls no son buenos tiradores exteriores, y así con un juego rápido en transición, que espero que vayan a jugar, y él teniendo libertad de tirarse bastantes tiros, y con un buen base organizador como Josh Giddey a su lado, creo que vamos a volver a ver otro gran año de Norman Powell, y cuidado que no acabe siendo traspasado en febrero, porque me sigue pareciendo un perfil ideal para equipos candidatos, para mí, el que tenía que haber ido a por él, los Detroit Pistons. Pero bueno, un gran año de Norman Powell que acabó siendo el star y queda en el puesto número 8. Pasando al número 7 tengo a Derrick White de los Boston Celtics. Derrick White es posiblemente el jugador más complicado de valorar estadísticamente de este ranking, porque gran parte de su impacto no aparece simplemente mirando los puntos. Ha promediado este año 16 puntos y medio, 4 rebotes y 5 asistencias, aunque tuvo un mal año como tirador, con un 39% en tiro de campo y un 32% desde el triple, pero defensivamente volvió a estar entre los mejores exteriores de la liga. White terminó con 98 tapones, una cifra absurda para un guard, además de 88 robos, y fue seleccionado para el primer quinteto defensivo de la NBA. Es extremadamente inteligente defendiendo ayudas, protege el aro sorprendentemente bien, mueve el balón y puede funcionar con o sin él. Su eficiencia ofensiva cayó, pero sigue siendo uno de los guards más completos e impactantes de la liga. Me parece que en mi ranking aquí, el 8, el 7 y el 6, puedes intercambiarlos todos. O sea, si tú me dices que a Norman Powell lo tendrías por delante de Derrick White y del que tengo en el puesto número 6, te podría dar la razón. O sea, no me costaría. Derrick White viene de un año muy difícil, sobre todo en lo que había sido tan importante en años anteriores para los Celtics. Ha tenido un año terrible tirando el triple, que era lo que le había elevado a este nuevo ranking en la NBA, ¿no? Es uno de los mejores defensores exteriores que puede defender muchísimas posiciones y esa capacidad tanto de robos como de taponar, para mí es el mejor base taponador que hay en toda la liga y, bueno, base escolta, o sea, jugador exterior taponador, y a eso le sumabas que estaba tirando el triple en un 40% de eficiencia y en unos Celtics que además buscan jugar todo el rato tirando triples, pues Derrick White estaba a un nivel brutal. Este año bajó mucho y los Celtics lo han notado, sobre todo llegado playoffs, cuando necesitaban que entrasen esos tiros abiertos, que él siempre aparecía en los momentos importantes, no apareció y bajó su eficiencia. Aún así, el impacto que tiene Derrick White sigue siendo bestial. Te puede hacer de manejador de balón por momentos. Defensivamente no tiene ningún problema en defender al mejor jugador y ayudar en las ayudas para taponar y sacar robos. Es de estos jugadores que es factor X en cualquier equipo ganador y que si tienes a un tío como Derrick White, siempre puedes aspirar a cosas más altas. Yo además, siendo fan de los Celtics, es un tío al que le tengo especial cariño, tengo mucha confianza en que vuelva a subir sus porcentajes este año, espero que sea así porque de verdad que ha sido un jugador crucial para la franquicia durante los últimos años y a mí me sentaba mal dejarle por detrás del puesto número 7. En el 6 aparece un jugador que ha sorprendido mucho este año, Nickeil Alexander Walker de los Atlanta Hawks. Nickeil pasó de ser conocido principalmente como un buen defensor de rotación a convertirse en un auténtico anotador en Atlanta. Ha promediado este año 21 puntos por partido, 3 rebotes, 3 asistencias y un robo, tirando casi un 46% en tiros de campo, un 39,9% en el triple y más del 90% en tiros libres. Lo más impresionante es que el año anterior había promediado tan solo 9 puntos por partido en Minnesota, por lo que aumentó su anotación en más de 11 puntos por partido. Ese salto le permitió ganar el premio al jugador más mejorado de la NBA esta temporada. Y lo importante es que no perdió aquello que ya le hacía valioso. Sigue siendo un defensor físico, largo y capaz de asumir emparejamientos difíciles en el perímetro. Nickeil Alexander Walker nos ha dado una temporada absolutamente bestial. Era un jugador que a mí me encantaba en Minnesota en ese rol de defensor de banquillo que puede meter sus triples liberados, puede manejar un poco el balón y defiende muy bien. Y para mí es un rol similar al de Derrick White y de este tipo de jugadores, ¿no? Pero que ha tenido más importancia ofensiva esta temporada regular de la que esperábamos en Atlanta. Y a mí me llegas a decir el año pasado que Nickeil Alexander Walker iba a promediar 21 puntos por partido en una eficiencia muy buena y no te habría creído. Y además es eso, que es que sigue teniendo un gran valor defensivo. Y a eso le sumas que en el quinteto de Atlanta tiene a Dyson Daniels, por lo que él no siempre tiene que defender al mejor jugador, sino al segundo y ayudar, y estar en las ayudas con sus brazos largos y su inteligencia para robar balones. Al final Nickeil Alexander Walker se ha convertido en un jugador de extremo valor en la NBA. Además, tiene uno de los mejores contratos que hay hoy en día, el que le dio los Hawks. El jugador más mejorado por una razón. Su producción en playoffs bajó un poco. Es cierto, me parece que esperaba un poquito más de él en esos playoffs y esa primera ronda contra los Knicks.
pero yo creo que aquí en el 6 me conformo y creo que él se conformaría sobre todo después de cómo venían los años anteriores, ahora entrar en un top 10 de escoltas y en el puesto número 6. Año brutal. En el puesto número 5 tenemos a Desmond Bane de los Orlando Magic. Bane en su primera temporada con Orlando volvió a demostrar por qué es uno de los mejores escoltas complementarios de la liga. Es un tirador de élite, pero su juego ha evolucionado mucho más allá del triple. Puede utilizar bloqueos, atacar desde el bote, llegar a media distancia y generar para sus compañeros cuando la defensa le persigue. Esta temporada jugó los 82 partidos y promedió 20 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, tirando un 48% en tiro de campo, un 39% desde el triple y un 90,8% desde la línea de tiro libre. No tiene el uno contra uno de los 4 jugadores que tengo por encima, pero como segunda o tercera opción ofensiva aporta prácticamente todo lo que buscas: tiro, eficiencia, fuerza física y creación secundaria. Desmond Bane para mí ha sido la cosa positiva de este año de los Orlando Magic junto a los destellos de Anthony Black. Tipo, llegó en un traspaso que podríamos decir un poco sobrepagado. Al final, Orlando hizo la apuesta de que para mí una apuesta bastante acertada. Necesitaban un perfil de un jugador que les ofreciese tiro exterior y algo de anotación complementaria a Paolo Banchero y Franz Wagner. Y Desmond Bane era ese perfil. Pagaron una animalada de picks y bueno, tuvieron que pagar mucho a los Memphis Grizzlies a cambio de él. Pero en su primera temporada, en una temporada en la que todo ha salido mal en Orlando, Banquero no ha tenido un buen año, Franz Wagner ha estado prácticamente lesionado, un equipo que en ataque le costaba mucho. Desmond Bane ha hecho una temporada muy sólida, 20 puntos por partido al final, yo creo que era algo que no esperaba de él, sobre todo siendo la tercera opción. Ha sido capaz de llevar al equipo en los momentos que necesitaba. Y es eso, un especialista en el triple, pero que además te genera un poco más de ello en términos de anotación. O sea, también finaliza bien cerca del aro, puede llegar a la media distancia. Jugador bastante inteligente que a mí me gusta mucho. Y oye, yo me alegro mucho por esta temporada que ha tenido en Orlando. Al final venía a ser una de las grandes sorpresas. Fue el pick número 30 en su draft. Estuvo jugando muy bien los últimos años en Memphis. Hacen una apuesta gorda por él y ha funcionado en su primera temporada. Veremos, porque tengo muchas ganas de ver qué tal le va teniendo a Wagner y a Banquero sanos al lado. Me sigue pareciendo que este equipo necesita un base a su lado para organizar todo lo que tienen, pero de verdad, con sus 2 jugadores sanos, yo creo que Desmond Bane puede ser una tercera opción brutal para los Orlando Magic. Entramos ahora con los pesos pesados de la lista y en el número 4 tenemos a Austin Reeves de Los Ángeles Lakers. Austin Reeves ha pasado de ser un undrafted que simplemente intentaba ganarse minutos a convertirse en uno de los mejores guards ofensivos de toda la NBA. Reeves juega siempre a su propio ritmo, es excelente utilizando bloqueos, manipulando defensas, cambiando velocidades y provocando contactos, además de haber evolucionado mucho como pasador. Esta temporada firmó los mejores números de su carrera: 23 puntos por partido, casi 5 rebotes y 5,5 asistencias, en un 49% en tiro de campo, 36% en el triple y 87% desde la línea. Todo esto se tradujo en aproximadamente un 64% de true shooting, una eficiencia tremenda para un jugador con tanta responsabilidad creadora. No tiene el físico ni la defensa de algunos jugadores que aparecen detrás, pero ofensivamente puede actuar como anotador, segundo base o creador principal durante largos tramos del partido. Qué historia la de Austin Reeves, de verdad, para mí uno de mis jugadores con mis historias favoritas actualmente en la NBA, de ser un undrafted, lo dicho, de ir poco a poco ganándose su puesto en la rotación, a ser ahora un jugador de nivel All-NBA. Es que Austin Reeves no se llega a lesionar esta temporada y yo estoy convencido de que lo habríamos tenido en las conversaciones del tercer quinteto All-NBA. ¿Ese es el nivel al que estaba jugando para los Lakers? Sí, es un jugador que hay dudas con él. Hay que ver la defensa, hay que ver esta eficiencia llegado a playoffs, porque no le hemos. O sea, yo creo que le veremos sobre todo este año con LeBron fuera y esto siendo el show de Luca y de él como creador secundario, a ver a dónde llega. Pero es que me parece que esta temporada no le puedes bajar de este puesto número 4. Me parece que aún está un pequeño peldaño por encima del top 3, que para mí ya son 3 superestrellas de la liga. Pero Austin Reeves ha estado a un nivel brutal, se ha llevado un contrato máximo merecido por parte de los Lakers, que habrá que ver a futuro si su producción equivale a ese contrato, puede que no, pero es que yo tengo mucha confianza en él. Y es que estamos hablando de verdad de números de 23 puntos por partido, que no es fácil de conseguir en la NBA, y menos en un equipo en el que juegas al lado de Luka Doncic y que juegas al lado de LeBron James, que son 2 jugadores que ya van a anotar sus propios puntos. O sea, me parece que Austin Reeves viene una temporada brutal y tengo muchas ganas de verle el año que viene jugando él al lado de Luka Doncic como los creadores principales y las estrellas de este equipo de los Lakers.
Puesto número 3 tenemos a Devin Booker de los Phoenix Suns. Después de más de una década en la NBA, Booker continúa siendo uno de los anotadores más completos de la liga. Su especialidad sigue siendo la media distancia, sabe utilizar bloqueos, jugar de espaldas contra guards pequeños, frenar en cualquier zona del campo y crear tiros difíciles cuando una posesión se rompe. Pero durante los últimos años también ha evolucionado muchísimo como creador para sus compañeros. Esta temporada promedió 26 puntos por partido, 4 rebotes y 6 asistencias en 64 partidos, y fue seleccionado para su quinto All-Star. Su 45% en tiro de campo fue sólido, aunque el 33% en triples estuvo claramente por debajo de sus mejores temporadas. Incluso con esa caída exterior, Booker sigue siendo uno de los jugadores más fiables de la liga cuando necesitas creación ofensiva en media pista. Otro año más de Devin Booker, que sigue siendo un gran anotador en la liga. Me parece que el techo de Devin Booker que visualizamos cuando llegaron a las finales con los Suns no ha sido capaz de cumplirlo, pero también en gran parte me parece que no es todo su culpa, ya que cuando le hemos visto su mejor versión y ese techo tan alto fue jugando al lado de un gran base como era Chris Paul en ese momento. A partir de ahí no ha tenido ningún equipo con una figura organizadora, por lo que ha recaído bastante en él esa tarea de organizar el equipo y generar para sus compañeros, y me parece que Devin Booker, comparado con otros escoltas, es bueno en esta faceta. No es un mal pasador, genera bien para sus compañeros y ha ido mejorando en cómo recibe los dobles equipos y cómo se mueve de esas situaciones. Sin embargo, sigue sin ser un base puro, y en este equipo de los Suns yo noto mucho la diferencia de cuando está Devin Booker jugando de base alrededor de Jalen Green, Dillon Brooks y estos jugadores, a por ejemplo cuando estaba Colin Gillespie este año en pista, que podía organizar un poco al equipo. Aún así, y a pesar de la bajada de eficiencia que tuvo esta temporada, me sigue pareciendo que Booker está muy infravalorado en la conversación general. Sí, no entraría en mi top 5 de jugadores de la liga, igual no en mi top 10, pero creo que sigue mereciendo el respeto de un jugador de nivel All-NBA y de una superestrella de la liga, al menos en mi opinión. Puesto número 2 tenemos a Donovan Mitchell de los Cleveland Cavaliers. Mitchell lleva años siendo uno de los mejores anotadores exteriores de la NBA, pero esta temporada volvió a elevar su nivel. Promedió casi 28 puntos, 4 rebotes y medio, 5,7 asistencias y casi 1,5 robos, tirando un 48% en tiros de campo y un 36% en triples. Su combinación de explosividad, fuerza y tiro le permiten atacar prácticamente cualquier defensa. Puede tirar triples tras bote, utilizar bloqueos para llegar a media distancia o terminar alrededor del aro pese a medir solamente un 88. Además, fue seleccionado para su séptimo All-Star consecutivo y volvió a entrar en un quinteto All-NBA. Mitchell quizá no tenga el tamaño del número uno, pero como creador ofensivo principal sigue estando entre los mejores guards de toda la liga. Para mí, ya llegado este top 3 no había mucha duda. Devin Booker para mí está un escalón por debajo de Donovan Mitchell. En el 2 tiene que estar Donovan Mitchell. Sigue siendo un jugador que en la temporada regular es bestial, tipo, él en estos Cavs siempre te eleva casi siempre a 50 victorias en una temporada, es un fabuloso anotador que anota a 3 niveles y que tiene esas noches de Donovan Mitchell que no lo has visto y en un momento tiene 40 puntos. O sea, acordaos en estos playoffs, aquel partido, no me acuerdo cuántos puntos fueron 40 y algo, y creo que habían sido 39 puntos en toda la segunda mitad. O sea, estaba teniendo un partido terrible en la primera parte, salió y de repente se calentó, le empezó a entrar todo, y eso es lo que tiene Donovan Mitchell. Sigue siendo un jugador que tiene un problema muy grave y que, llegado a playoffs, aún no ha sido capaz de encontrar una versión en la que genere lo suficiente para sus compañeros y tenga un impacto en el juego mayor que cuando le están entrando los tiros. Muchas veces es, vale, Donovan Mitchell está eficiente y está metiendo sus 20 puntos, genial, pero el día que tiene un mal día es un cero. Además, con el problema defensivo que tiene, que al final es un escolta, pero que tiene tamaño de base, midiendo tan solo 1,88 y que no es un buen defensor. Entonces no puede ni defender por tamaño a gente de su misma posición, ni tampoco defiende bien a jugadores como bases o pequeños porque le suelen ganar siempre. Aún así, con todo esto dicho, oye, no quiero que penséis que Donovan Mitchell es un mal jugador. Al contrario, es el segundo mejor escolta de la liga. Para mí es un jugador top 10 de esta liga, sin lugar a dudas, así que no hay nada que reprocharle al bueno de Spider. Pero en el número 1 tenía que estar, como no, Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves. Edwards combina prácticamente todo lo que quieres de una estrella moderna: potencia física, explosividad, creación desde el bote, tiro exterior y la capacidad para defender a un nivel muy alto cuando está concentrado.
Esta temporada promedió casi 29 puntos por partido, 5 rebotes y 3 asistencias en 61 partidos. Y quizá lo más impresionante fue su eficiencia, tirando casi un 49% en tiro de campo y un 39,9% en el triple, después de que el lanzamiento exterior fuese una de las principales dudas sobre su juego al entrar en la liga. Fue All-Star por cuarta vez y si no llega a ser por los partidos, habría vuelto a ser All-NBA. Edwards todavía tiene margen como pasador y creador, pero por producción, físico, shot creation y capacidad two-way, para mí ocupa claramente el primer puesto. Anthony Edwards ya se ha sentado como el mejor escolta de la liga y uno de los mejores jugadores jóvenes que tenemos. Con tan solo 25 años, es un jugador que estaría todos los años promediando cerca de los 30 puntos. Su eficiencia en el triple es algo que yo a día de hoy sigo sin entender el salto que ha dado. De verdad que el triple era la mayor duda con él en el proceso pre-draft para un tío que fue número uno. O sea, pero era, bueno, trasladará toda su capacidad atlética y esto lo va a trasladar a la NBA, pero habrá que ver cómo tira el triple. Y es que lleva 2 años seguidos, o más incluso, tirándolo en un 40% de eficiencia y en un enorme volumen. O sea, se ha convertido en un verdadero anotador a 3 niveles. O sea, es dificilísimo de defender. Esa explosividad, capacidad física, es completamente brutal. Y luego es que en el lado defensivo muchas veces es cierto, tiene muchas desconexiones que yo también entiendo porque al final en el lado ofensivo él tiene muchísima carga en este equipo de Minnesota, sobre todo después de la salida de Towns, que Randall no ha estado a un grandísimo nivel y McDaniels como un jugador complementario ha estado bien, pero aún no ha dado ese salto como a segunda estrella que igual ellos pensaban que podía ser, es más bien un tío de 15, 16 puntos por partido. Y entonces Edwards tiene casi siempre que tener el balón en el otro lado y entiendo que con el cansancio luego le cuesta más defender, pero cuando está centrado en el uno para uno defendiendo, es un jugador bestial. Y este año, además, le acaban de traer a la Melo Ball, por fin le vamos a ver con un base de nivel estrella en la NBA, con todo mi respeto a Mike Conley, que ha sido un gran veterano a su lado y les ha dado buenos momentos a estos Wolves, pero por fin le vamos a ver con un base creativo que le va a poder quitar un poco de ese peso ofensivo, sobre todo los problemas que tenía Edwards a veces llegado en playoffs, que claro, le tiraban defensas muy agresivas a él para quitarle el balón de las manos y entonces empezaba a cometer pérdidas, malas decisiones o tiros forzados. Ahora eso va a ser mucho más difícil teniendo a la Melo a su lado. Así que tengo muchas ganas, sé que lo estoy diciendo con muchos jugadores, pero es que este año ver a los Wolves con esta nueva plantilla, con la Melo, con Anthony Edwards, creo que va a ser un equipo súper molón y que a la vez va a ser muy competitivo. Así que nada, ese es mi número uno, Anthony Edwards. Y eso va a ser todo por mi ranking de mis top 10 bases. Dejadme vosotros, bases, perdón, escoltas. Vosotros dejadme en comentarios vuestro top 10, cómo lo ordenaríais, si creéis que hay algún jugador que me he olvidado de meter o que pensáis que me he puesto a alguien demasiado alto, demasiado bajo, ponedmelo en comentarios que ya sabéis que yo os leo y os contesto. Y nada, la semana que viene tendréis un vídeo sobre el top 10 de aleros. Seguiremos haciendo hasta llegar a los pivots y que en nada ya tenemos septiembre y ya empezamos con la previa de la temporada regular. Así que muchas ganas de que llegue ya la nueva temporada de la NBA. Y eso va a ser todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.